Pásele a sus tacos aquí con su amigo el Carnes, mire. Ricos tacos de suadero en tripa. Hola amigos de Tutoriales Gerberín, les habla su locutor favorito. No, qué gusto, Pedro, bienvenido. Gracias. Él es falso. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Pedro Weber Chatanuga, un actor que vivió durante la etapa de cambio del cine de oro al cine de comedias suculentas en México, y que se adaptó a las nuevas exigencias de la televisión. Además, nunca dejó de trabajar en teatro. Si debería ser portera de un equipo de fútbol, las para todas. Irá levantar falsos testimonios. En esta entrega vamos a entrar directamente a los camerinos y a acercarnos a la vida de este cómico, que hizo escuela en el cine mexicano, al lado de los más experimentados actores y actrices. Mi amor, ¿y el anillo de brillantes que me prometiste? Su vida y problemas para conseguir trabajo, sus pininos en las carpas y sus últimos años en la Ciudad de México. Cuando me lleven la calaca, quiero que mi nombre quede en algún lado después de mi muerte. Que no se borre así nomás. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Sí. Fíjate que casi vendimos todo. ¿Y la lana? Arce está aquí, mira. Bueno, pues, ¿Qué cosa? mi parte. No, yo guardo el... Si ya están bien cómodos y tienen botanas y bebida suficiente, Poninas dijo Popochas, comenzamos. ¡Qué suerte de pelado! Ella lo miró y se enamoró. ¡Ay, qué suerte de pelado! Pedro Weber Chávez nació el 27 de noviembre de 1933 en Ciudad Guzmán, Jalisco, México, en el seno de una familia que combinó las raíces mexicanas con las de Medio Oriente, pues su padre era de origen libanés. Ciudad Guzmán, Jalisco. ¿Y cómo era Ciudad Guzmán hace 80 años, Pedro? Pues mira, lo que yo recuerdo que Ciudad Guzmán siempre ha sido un pueblo muy bonito. Tuvo como padrino de bautizo al expresidente de México Manuel Ávila Camacho, amigo de su padre, quien ocupó un cargo importante en salubridad. Pedro recordó su infancia como algo muy bonito y relató que su mamá le platicaba que la iglesia de Ciudad Guzmán Iba a ser la Catedral de Colima. y los libaneses, dentro de los que se encontraba su padre, mandaron a construir las torres. Que Ciudad Guzmán iba a pertenecer al estado Colima, de no a Colima. Jalisco. Y no a La campana mayor se fundió con metales, pero también con oro. Cuando se estaba fundiendo la campana, la gente pasaba a echar monedas de oro y alhajas. Por eso, la campana mayor de la iglesia tiene 80% de oro y lo demás otros metales. Y que pasaba la gente de aquellos años rica. Algunos se quitaban las alhajas. Y órale. Pedro platicó que tenía un tío llamado Guadalupe que sembraba maíz en las afueras del pueblo, en un terreno de cultivo que arrendaba. Buenas noches, bienvenidos. No tengo el gusto de conocerles, pero yo soy el doctor Menotti, el anfitrión de la casa. ¿Con quién tengo el gusto? En una ocasión que iba con él, en una carreta, pasaron una especie de puente de arco y la carreta se atoró con algo, y al darle el jalón, se cayó el puente. Y dice mi tío, Dios, ¿y ahora qué? Imagínate, ¿no? Pudo pasar la carreta, pero aquello ya estaba caído. Regresaron, y su tío vio varias ollas de barro rotas. Cuando se acercó, se dio cuenta que eran monedas de oro. Vaya tesoro. ¿Cómo crees? ¿Cómo creo? Sí. ¿Tú los viste? Yo lo vi. ¡Claro! ¡Pero qué pavada, viejo! Ocurre que en esa parte de México, cuando estalló la revolución, los ricos hacendados escondieron su patrimonio, en especial las monedas de oro en ollas, y los enterraron en los muros de las haciendas, o en otros lugares como puentes, para que los revolucionarios no se los confiscaran, con la idea de desenterrarlos cuando pasara el movimiento armado. Ah, vosotros referís a los dineros. Diamantes, esmeraldas, rubíes. Pues el tío de Pedro se encontró un tesoro, y de ser una persona pobre se volvió el más rico del pueblo. Mi tío, ¿me entiendes? Después fue... Mira, la primera línea de camiones de la Flecha Amarilla. Con el oro que se encontró, compró una línea de camiones de pasajeros foráneos, también se compró el mejor hotel del pueblo, mejor que la lotería. ¡Cucurrucucú! ¡Meidona! ¡Cucurrucucú! ¡Ahora! Desde muy pequeño, Pedro y su familia se fueron a vivir a la Ciudad de México, a la colonia Santa María la Ribera, en el centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Solo pudo estudiar un año de vocacional en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, pero lo corrieron porque se portaba mal y no quería estudiar matemáticas, y ¿quién iba a culparlo? Y nomás fue el primer año de vocacional porque me corrieron de la escuela. En ese tiempo, su papá era ecónomo del Hospital Psiquiátrico La Castañeda, un cargo que le había conseguido el presidente de México, Manuel Ávila Camacho. Pero a base de preparación, llegué a superarme y sin trabajar. Pedro llegó con su papá y le contó que lo habían corrido de la escuela porque no quería estudiar matemáticas, y su papá le preguntó qué quería hacer, a lo que Pedro contestó que trabajar y quería laborar con él en el hospital. ¿Y yo qué vas a hacer al manicomio? Mi papá. Trabajar en el manicomio tu papá. Ese centro de salud se construyó en 1910 y el presidente Porfirio Díaz inauguró el Manicomio General La Castañeda, que después fue llamado Hospital Psiquiátrico, aunque todos lo conocían como el Manicomio La Castañeda o como las Puertas del Infierno. Se localizaba al sur de la ciudad, por lo que Pedro tenía que levantarse desde las 5 de la mañana para llegar en punto a su trabajo. ¡Tiburcio! ¡A la orden, mi general! Te me subes a la torre de la iglesia y te me pones de vigía. Allí comenzó a trabajar como encargado del comedor de los empleados, hizo muchas amistades y se la pasaba bien, pero se aburrió y luego lo mandaron al archivo. ¡Mire! ¡Lleve sus tacotes, mire, de tacos! ¡De tripota, mire! Su jefa se la pasaba de amiga de la fumadera y tejiendo, no había nada que hacer ahí. Después de haber estado ahí en el comedor, hermano, de mi vida, me mandan al archivo. El nuevo lugar donde lo mandaron era gigantesco y había una encargada que inmediatamente lo puso a limpiar las cajas de metal donde guardaban los expedientes de los pacientes. Una vez puso las gavetas en fila y se acostó y se durmió. Entonces entro yo y lo primero que me ponen a hacer, todo en orden, ¿no? Ya sabes, ¿no? A checar todo. Pero era un trabajo, pues, muy aburrido ya. Su jefa lo descubrió y lo reportó con el director. ¿Usted nunca ha trabajado? Bueno, he hecho diferentes trabajos y claro, después a través de mucho estudio, de mucho leer, llegué a mi gran filosofía. Como el director era amigo del papá de Pedro, lo mandó al área de laboratorios y le dio 2 batas blancas para que pudiera ingresar. Digo, ¿te gustaría ir al laboratorio de cirugía? Le digo, por favor, es lo mío. Ya, ahí vamos a ver. Pedro contó que su mamá le bordó a sus batas su nombre, Dr. Weber. Y cuando llegaban pasantes al hospital, lo veían y le decían que estaba muy chico para ser doctor, pero él les decía que era estudiante como ellos. Y fuiste en todos los departamentos. Pues estuve, no en todos, no, porque pues, hermano de mí. Déjame hacer una... Ahí trabajó como un año y medio. Pero tuvo que salir porque en esa época murió su papá, tuvo un infarto, pues le entraba mucho a la fumadera. De un enfisema, infarto. Un infarto, sí. Bueno, ¿entiendes? Aunque su papá le dejó a su mamá negocitos, uno de joyería, necesitaba encontrar un trabajo para él y su mamá recurrió al padrino, Manuel Ávila Camacho, quien les dio una cita y después que la mamá le explicó su situación de viuda, le pidió trabajo para Pedro. Un presidente de la República, ¿cierto? Sí, señor, don Manuel Ávila Camacho. Ellos me hicieron. Del despacho del presidente, salieron él y su mamá con una carta dirigida al director del Hospital Juárez, en donde decía que le dieran un trabajo a Pedro. Llegaron a la oficina y los hicieron pasar rápido, a pesar de que había mucha gente esperando. Se fue la señorita, ¿me entiendes? Dice, mira, comadre, esta carta es para el doctor. Entonces... Adentro el director los recibió, leyó la carta y le preguntó a Pedro si era estudiante de medicina, y él respondió que no estudiaba nada. ¿Puedes acabar con eso? ¡Por Dios que sí! ¡Ay! ¡Hablaste como hombre! Ay, sí, pero ya me cansé. El doctor llamó a su secretaria y le dijo que desde ese momento, Pedro entraba en la nómina, ganando ya dinero, que le tomara sus datos y que pasara cada quincena por su sueldo. Usted es el nuevo gerente, señor. Mucho ojo en este asunto. El señor del Mazo no puede seguir de gerente general. Pedro no haría nada, solo iría a cobrar 200 pesos quincenales. Aquí nomás va a venir a culminar con su contrato como está. Y como aviador. Yo no sabía que eran los aviadores. Claro. Así estuvo por más de un año, aunque luego se le acabó el contrato. Se quedó sin trabajo como un año, y comenzó a buscar en el periódico hasta que encontró una vacante cerca de su casa. Santos y buenos días, Amparito. No te pregunto cómo estás porque brinca la vista. Oye, viejo coscolino. Lo entrevistó un tal Ricardo Manzano, y le dijo que se trataba de vender de casa en casa. La privada Sidral,
hay un señor que quiere vendedores. ¿Qué es cambaseo? De puerta en puerta. Pero que, para que lo contrataran, todos los días debía dejar de depósito 50 pesos, y cuando regresara de vender le daban los 50, más su comisión por ventas. Espérese. Oiga, con las caras medicinas, que otro más pago el IVA. A ver. Así está bien. Pedro consiguió el dinero con su mamá y comenzó al día siguiente. Pasaron por él y los llevaron a Tepito y les dieron unas bolsas con jugos adentro. Los jugos estaban vitaminados, eran energéticos según el proveedor. ¿Cómo se llama? Un jugo de frutas, manzana, uva España, de manzana, ciruela y uva España, pero desde la... En una especie de vecindad, Pedro vendió toda la bolsa y regresó al coche que los había llevado. Después que terminaron de vender los demás, regresaron con el señor Manzano. Miren, además podemos vender nuestros productos directamente, sin utilizar ningún intermediario, del productor al consumidor. En su primer día Pedro recibió sus 50 pesos de depósito y una comisión de 70 pesos por ventas. Toda esta vecindad. No eran vecindades, no era nada más una habitación. La casa viuda de Ruiz de Parras, Coahuila. Vendíamos... Estuvo trabajando ahí como 6 meses. En ese tiempo, a Pedro le gustaba mucho ir a bailar a los salones que había en ese entonces en la Ciudad de México. Su mamá tocaba el piano y pintaba, además lo llevaba desde niño al teatro. El Club Brasil. Sí, ¿cómo no? ¿A dónde quieres ir? Pues vamos al Esmirna, ¿no? Órale, vamos al... Una vez, Pedro invitó a su jefe Ricardo Manzano a bailar. Manzano le dijo que sí porque a él le encantaba el baile y el teatro, y reveló a Pedro que toda su familia pertenecía al mundo del espectáculo. Miguel Manzano era su tío, por ejemplo. A Pedro esto le gustó mucho porque siempre le gustó esta disciplina, y acudían a los teatros con su mamá. Pedro y Ricardo fueron al salón al Esmirna y vio una persona vestida de negro. Era Adalberto Martínez Resorte, quien andaba buscando extras para una película. Dice, sí, resortitos de la resortera. Le digo, hijo. Encaminados en estas aficiones comunes, Pedro le dijo a Ricardo que formaran una pareja de bailarines y actores cómicos y que se presentaran a pedir trabajo en la carpa donde estaba la familia de Manzano. Y eso hicieron. Fueron contratados de inmediato, por recomendación de Ricardo. En la carpa Teatro Salón Obrero, en la plaza de Cartagena, en Tacubaya. La primera vez que Pedro actuó fue con Ricardo, ganando 5 varos diarios. Y un bloc de planillas o boletos para que vendiera o regalara con sus amigos o familiares. ¿Usted qué quiere? ¡Que me haga rico esta noche! El día de su presentación, estaban muy nerviosos, pero por fin salieron a escena. Antes los presentaron como un dueto traído directamente de Hollywood. Entre los dos muy buena. Resulta que salíamos bailando el baile del pingüino, que estaba de moda en aquellos años. Ajá. Luego comenzaron a contar chistes. Pedro la hacía del gringo que hablaba español, y Ricardo, el mexicano que no se dejaba apantallar por el gringo. Un diálogo bastante cómico, lograban que la gente se carcajeaba. ¡Aquí! ¡Aquí! Duraron más de 4 semanas con ese acto. De que usted le pone este tónico a las plantas y hace que la planta crezca grande. Por ejemplo, Antes de iniciar la 5ª semana, la dueña llamó a Pedro y a Ricardo porque los querían llevar el fin de semana a Cuernavaca, Morelos, a dar un espectáculo en un hotel. Ellos irían como parte del show, y de inmediato aceptaron. ¿Tú vas por ella? Yo voy por ella. La saco a marear, te la traigo aquí, compadre. No le pegues. No, pues no va. En Cuernavaca la pareja se lució bailando y contando chistes. Pedro hizo sus imitaciones de instrumentos y la gente se moría de la risa. Se presentaron el viernes y el sábado, con gran éxito. A trabajar a un hotel y quieren un par de... ¿Ustedes cómo se ven? No, sí, vamos. El domingo, antes de partir, los llamaron para pagarles, les dieron un sobre amarillo. Ellos se regresaron con el sobre a la habitación para recoger las cosas del hotel, y cuando abrieron el sobre, había 100 pesos para cada uno. ¿Ya les pagaron? No. Ah, pues a ver, fulanito tal, que traigan el dinerito de los niños. Un dineral en ese tiempo. Conmovido, con los 100 pesos en la mano, Pedro comenzó a llorar.
A partir de allí comenzaron a actuar principalmente en las carpas, que eran especies de teatro ambulante muy popular en México a inicios del siglo XX, hasta su práctica desaparición a fines de la década de 1960 y en donde participaban cantantes, actrices, cómicos y hasta chicas con pocos trapitos o sin nada. A partir de su triunfo en Cuernavaca, Pedro y Ricardo fueron tomando experiencia y formaron una especie de grupo musical muy versátil, donde tocaban y hacían sketches y contaban chistes que divertían mucho a su público. Tenga, y le doy 2,000 pesos para 2 litros de gasolina. Por ese tiempo, Pedro hizo su aparición en pequeños papeles como La diosa arrodillada, del 47, Salón México, del 48, y Aventurera del 49. En ese periodo combinaba su trabajo como actor con el de maestro de ceremonias en la llamada Caravana Corona y como director de escena en el Madison Square Garden, en Nueva York. Sí, bueno, pues todo depende, ¿verdad, primo? Exacto, todo depende. Pues que depende, si es la mejor fecha ahorita. Ya va a venir la feria. De regreso a México, trabajó en el Teatro Blanquita, de la mano del Güero Castro y Guillermo Calderón con un espectáculo cómico musical que mantuvo por 5 años. De esa época, Bebe recordaba en sus anécdotas que el cantautor José Alfredo Jiménez fue testigo legal de su primer matrimonio. Conocí al gran José Alfredo en el restaurante La Sirena. Ya conocemos esa historia. Ricardo y Pedro seguían juntos en los teatros, trabajaron mucho tiempo en la empresa de Jesús Martínez Rentería, conocido popularmente como Palillo, quien fue un actor cómico y empresario. Pedro recuerda mucho una vez que un ventrílocuo de Monterrey tenía presentación en la compañía donde él trabajaba. Un día, le tocaba salir, pero se le olvidó el muñeco. ¡Órale, tú sigues! ¿Pero cómo? Y dice mi mal del muñeco, lo dejó en su casa. En la torre, Pidió que le ayudaran con una maleta y le consiguieron una muy usada, entonces se paró frente al escenario ante el público, dejó la maleta en el piso y comenzó a platicar, pero de pronto, de la maleta salió un grito, «¡Sáquenme de aquí!», y él seguía hablando, pero la voz interrumpía y pedía que lo sacaran de allí. La gente se moría de la risa. Esa fue la primera vez que se estrenó esa rutina, que después fue muy recurrida. Una vez, Adalberto Martínez Resortes lo contrató para ir a Estados Unidos, incluso fue a pedir permiso a la mamá de Pedro, a lo que ésta accedió. Con él le fue a ver a mi mamá y le dijo, doña Mari, deje que por favor Pedro vaya conmigo de gira. ¿Cómo no, Resortitos? ¿Cómo no que se lleve usted? Yo sé. Por allá por 1964 y 65, iría a Estados Unidos, a San Antonio, Texas, a la última feria mundial y al cierre de esta, estuvieron en varias ciudades y había lleno total, pues la gente amaba a Resortes. Y luego regresamos en el 65 a la clausura. Pedro y Ricardo hacían el grupo Los Latinos, con sus rutinas cómicas. Fue por aquella época que estaban en un restaurante y platicaban sobre un posible cambio de nombre de la agrupación. Escucharon una música y Pedro preguntó que cómo se llamaba la canción en inglés y alguien le respondió Chattanooga. Dice el Chattanooga de Glenn Miller. ¿Por qué no nos llamamos los Chattanooga? Chattanooga Choo Choo es una canción compuesta por Harry Warren con letra de Mac Gordon. Fue originalmente grabada para la Big Band de Glenn Miller y posteriormente aparecería en la película de 1941, Sun Valley Serenade. Fue la primera canción de la historia en recibir un disco de oro, por haber llegado a vender más de 1 millón de copias. Entonces Pedro propuso que se llamaran los Chattanoogas, y fue aceptado. Con el tiempo, el grupo se separaría, pero Pedro se quedaría con el apodo. Muchos años después, en entrevista, Pedro presumiría que en su credencial de la Asociación Nacional de Actores estaba inscrito Pedro Weber Chattanooga, y no su nombre de pila. El nombre artístico el Chattanooga. Los otros ya tenían los Happy Boys. Ok. Chattanooga tuvo una muy destacada participación en el cine de comedias suculentas en México de los años 70 y 80, donde pudo pertenecer al muy selecto grupo de símbolos suculentos mexicanos. Y en el tiempo que nosotros, cuando era la flota, cuando éramos la flotita de todos los comiquetes, sayas, que eran galanes poco agraciados por la naturaleza, y en donde estaban Alberto Rojas el Caballo, Rafael Inclán, Luis de Alba, Alfonso Sayas, Manuel el Flaco Ibáñez, entre otros.
y que compartían espacio fílmico con las más hermosas mujeres de ese entonces que tenían belleza física natural, como Sacha Montenegro, Angélica Chaín, Rosy Mendoza, Lin May, Olga Briskin, entre otras. Rosamente con Napoleón. ¡Salud, Leona! ¡Salud, Leona! De esa etapa, Chattanooga recuerda que lograron formar una gran flota, se divertían mucho en las filmaciones y fuera de ellas, porque más que trabajo era diversión, hacían lo que querían, bebían, andaban en fiestas. Claro que eran muy cumplidos con sus trabajos porque les pagaban muy bien. Chattanooga no olvida a su amigo Rafael Inclán, que tenía un coche al que le decían el chicle masticado. Porque estaba todo golpeado. Un día íbamos en el carrito, yo iba con una chava aquí atrás y él ya veía una chava adelante. Paseaban en el carro de Rafael, andaban para todos lados, a veces con parejas o a veces solos. En una ocasión que iban él, Rafael y dos chicas en el chicle, el coche se paró. Rafael se bajó, levantó el cofre del auto y regresó pidiendo a una de las chicas sus medias. Esta se las quitó ahí en el coche y se las dio Inclán, y con ellas hizo una banda y echó a andar al chicle. ¿Es una media? ¿Qué quiero? Quítate una media. En ese tiempo, Pedro tenía un departamento por la Plaza de Toros México, en donde los días que no trabajaban, sábado, se la pasaban bebiendo y cantando, solos o con sus amigas, pero el domingo, una persona que tenía una pulquería cerca, les pasaba a dejar varios litros de pulque para que se curaran la cruda. Y entonces, todo el domingo era cotorro en el sentido de platicar. En su departamento, el actor tenía ya un barril de pulque, regalo de su amigo el dueño de la pulquería. General, ¿para quién es ese pulquito, Maclau, por favor, un traguito. Pero no solo se dedicaban a filmar, hacían teatro. Con Luis de Alba y otros cómicos de la época, como el Flaco Ibáñez, trabajaron haciendo Lecumberri en el teatro principal. Lograron hacer 3.440 representaciones. Amparo, dime la verdad, la pura verdad. ¿Tú piensas que ese muchacho es... Una vez Luis de Alba se le puso muy mal, le hablaron a su hermano y él lo llevó al hospital. Estuvieron 5 meses sin Luis, pero la función no se interrumpió. De las más de 140 películas que hizo Chattanooga, todas les gustan, no pudo decidir cuáles eran las mejores, porque todas le gustaron mucho. Reveló que se echaban en esa época alrededor de una película por semana. A los 7 días estaban acabando una cinta y ese mismo día estaban recibiendo el libreto de la siguiente. Ya estaban los productores con el libreto de la que sigue. Terminabas en sábado y el lunes... Chattanooga reconoció que muchas de estas cintas eran malísimas, pero la gente se reía mucho, les gustaba, duraban meses las películas en los cines con lleno total, y los actores, actrices y productores ganaron mucho dinero con ellas. Bien, lo que cuesta perder un amor. Pásele, no tenga miedo. Hay en especial una película, de esa época, que protagonizó Chattanooga y que se sale de la comedia de ese tipo, se llama El vampiro Teporocho, de 1989, dirigida por Rafael Villaseñor Curi. Peligro de que despierte. Cuenta la historia de 3 científicos que descubren un vampiro al que deciden enviar al espacio para destruirlo por su peligrosidad, pero su cohete se desvía y cae en la Ciudad de México, donde el vampiro, interpretado por Pedro Weber Chattanooga, muerto de hambre, se une a un grupo de teporochos que le enseñan a sobrevivir en la ciudad más grande del mundo. En la época que se juntó la banda de los cómicos, le entraban mucho a la bebida. Frente al teatro principal, les dejaban los bloques gigantescos de hielo los actores, porque estos lo metían al baño, y ahí ponían en cubetas y las llenaban de bebidas espirituosas con piña, y se la pasaban así en cada acto. No tiraban las botellas, las iban juntando, una vez las botellas llegaron hasta el techo. Llegaba el camión del hielo, la mitad les dejaban en los puestos y la mitad nos la subían a nosotros. La segunda función era la mejor, porque ya andaban bien chachalacos, y la gente les aplaudía mucho y se moría de la risa. Reconoció que tuvo problemas con las sustancias prohibidas y la bebida, en ese tiempo era algo muy normal,
pero muchos años después, cuando estaba ya casado y tenía hijas pequeñas. Una de ellas le pidió para zapatos y él le dijo que no tenía, y eso le dolió mucho. Te sentías muy mal, te sentiste mal contigo mismo. Pero claro, imagínate que tu hija te pide unos zapatos y por andar de... Ahora quieres que te diga cómo tomábamos. Desde entonces prometió no tomar y lo cumplió. Algunas otras producciones cinematográficas en las que actuó son El Comanche, Los hombres no deben llorar, Son tus perjúmenes mujer, El mil usos y Ni modo, Así somos. De las telenovelas en las que trabajó, algunas son El privilegio de amar, Locura de amor, Aventuras en el tiempo, Navidad sin fin, Cómplices al rescate, Rebelde y Mañana es para siempre. Sí, hoy en día, pero nosotros no somos de hoy. Somos de ayer o de antier o antes de ayer. En 2007, trabajó en el largometraje One Long Night, cuya temática narra la historia de un hombre estadounidense de origen mexicano, que se dedica a los negocios y sufre una serie de peripecias, al pasar una noche en la Ciudad de México. En 2010, Pedro Weber participó al lado de Itatí Cantoral y Pedro Fernández en la telenovela dirigida por el productor Emilio La Rosa, en Hasta que el dinero nos separe, dando vida a don Gastón de la Parra, carnicero y padre de Vicky, la pajarita, papel interpretado por Luz Helena González. No, aquí no termina todo, señor Medina. Usted me debe varios millones de pesos. No, yo lo tengo muy claro, don Gastón, pero... No sé. Después de la experiencia que tuvo con sus 4 matrimonios, Pedro Weber señaló que esas uniones le dejaron lo más maravilloso que hay en su vida, sus hijos, quienes amó con el alma y ya le dieron nietos. Fíjate que... Sí. ¿Y cuántos hijos? No, haz eso. En 2014, fue hospitalizado por problemas de riñón. Sin embargo, esto fue descartado tras los estudios que confirmaron que se trataba de problemas cardíacos, los cuales padecía 10 años atrás. El 22 de marzo de 2016, dejó de existir Pedro Weber Chávez, más conocido como Pedro Weber Chatanuga, en la Ciudad de México, por enfermedad cardiovascular. Falleció el actor mexicano Pedro Weber, mejor conocido como Chatanuga, a los 82 años de edad. Weber fue ícono del cine, del teatro. Defensor del humor en todas sus facetas, el actor murió burlándose de la muerte y con el mensaje de darle a la comedia el sentido que merece. Según él, la comedia que se hacía hace 40 o 50 años a la actual es totalmente diferente. Ahora los comediantes dicen malas palabras y mentadas de madre para hacer reír a la gente. Pero la risa es la misma, la comedia es la comedia. El 10 de abril de 2015, se dijo que el actor auguró su muerte con la película En el último trago, donde se le vio dentro de una cajita después de irse con San Pedro. Muchos dicen que en el 2016, su ida fue gracias a esa película. Cuando me lleven la calaca, lleven este trozo de papel a Dolores Hidalgo. Quiero que... Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video de este gran actor mexicano. Si tiene algún comentario, escríbanlo en el recuadro, ya sabe que para nosotros es un placer conocer su opinión. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito. Hasta la próxima.